Hola, ¿qué tal amigos de Alto Nivel? Es un gusto darle la bienvenida a esta transmisión especial que hacemos a través de Facebook. Estamos en la redacción precisamente de nuestra revista y pues tenemos a un invitado que nos da mucho gusto recibir porque hay un tema fundamental que ha sonado en redes sociales, que lo hemos visto en todas partes y es precisamente el tema de la facturación electrónica. Y pues muchos temen que a veces Lolita se convierta en Dolores, así que mejor evitemos este tipo de traumas y a finales de año pues tengamos todo en regla precisamente con el SAT. Y bueno, nos acompaña Israel Coto, que es director general de Microchip en la Ciudad de México. Israel, ¿cómo estás? Un placer enorme saludarte. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, pues hablar de un tema importante que ese es el tema de la facturación. Me gustaría que, para que podamos darte a conocer con nuestros lectores, nos platicaras un poquito acerca de la labor que desempeñas, un poquito acerca de cómo ha sido esta experiencia en este cambio que ha sido fundamental dentro de la facturación. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, un saludo a todo el auditorio. Pues en efecto, mira, Microchip llevamos ya muchos años trabajando para la pyme, ya más de 30 años, donde a lo largo de los años hemos visto cómo las cosas han ido evolucionando. Cuando nosotros iniciamos, pues nos enfocábamos a sistemas de contabilidad o sistemas de facturación, pero recordarás la preimpresa, la factura preimpresa. El otro día inclusive vi una y hasta ya se ve rara, ¿no? Ya es algo que... Sí, ya es como ver los discos, los LPs. Y entonces, cómo esta evolución ha sido constante y cómo hemos acompañado a las empresas en todo este recorrido, bueno, pues hemos visto cómo la evolución es constante. Y lo más preocupante o lo más... el foco más importante es el que no solo ha sido constante, sino que cada vez ha ido acelerándose. Cuando entra la factura electrónica por primera vez fue en el 2007 y tardó muchos años. Es más, había una convivencia, los que tenían preimpresa, los que tenían factura electrónica, y poco a poco, después se volvió obligatorio, cambió de CFD a CFDI, y empezaron a cortar los tiempos, y empezaron a suceder cosas donde uno pensaba que no creía, o no creíamos que sucediera. Por ejemplo, el CFDI, cuando te hablaban de que la factura se iba a timbrar por un proveedor autorizado de certificación, que era un mediador, entonces dices, ¿de qué me están hablando? El PAC, CFDI, términos, y uno decía, no va a pasar. Inclusive muchos contadores recomendaban a las empresas, no va a pasar, compren facturas o manden a hacer más facturas y listo. Y pues, ¿qué creen? Que sí sucedió, se volvió obligatorio, desapareció el papel, desapareció el CFD y siguió evolucionando. Hasta llegar a lo que tenemos hoy, que es la 3.3, el CFDI 3.3, que nos trae ahorita todos de cabeza en estos últimos meses. Sí, que ha sido un tema. Fíjate que a través de las redes sociales nos comentaban muchos de nuestros lectores que estaban preocupados por cómo iban a hacer este cambio. Muchos de ellos ya habían intentado meterse pues de esta forma voluntaria y adelantada para poder trabajar antes de que se volviera obligatorio. Ayer vimos algunos cambios, ¿no?, que son importantes. Una prórroga que permite precisamente que ahorita todos los lectores que nos estén viendo se enteren precisamente de que es un tema fundamental y además que es necesario precisamente en este tiempo preparar este cambio, ¿no? Sí, fíjate que ha sido un año que, a diferencia de otras reformas, ha sido un año extraordinariamente rudo, porque empezó con cambios en la nómina, empezó con el complemento de comercio exterior, ahorita sale la factura 3.3, que aparte sale en vigor a partir del 1 de julio, pero se volvió obligatorio hasta el 1 de diciembre, y ahora el día de ayer precisamente anuncian que el 1 de enero. Entonces nos da un respiro, porque ya estábamos muy preocupados, saturados, mucha gente lo dejó prácticamente al final, porque también los tiempos fueron muy cortos en lo que la autoridad nos dio la oportunidad de salir a nosotros como desarrolladores, a los proveedores o los PACs como en la parte de certificación. Y en estos cambios de la 3.3 no nada más afectan la parte tecnológica. Muchas veces había cambios donde era interno, la parte código o la decodificación o algún dato adicional que se ponía. En esta ocasión la versión 3.3 salió muy agresiva, homologaron los catálogos, crearon campos nuevos y además hubo validaciones nuevas. ¿Y esto qué ocasionaba? No nada más el trabajo interno para nosotros como desarrolladores, sino también forzó a los empresarios a prepararse y a alinear su información para que esto funcionara. Por ejemplo, uno de los cambios son la homologación de catálogos. Entonces, antes tú le podías poner a tu sistema de facturación, pues yo vendo tazas. La taza, la unidad de medida es una pieza, y yo le podría poner peseta, peseta A, peseta punto. Ahora no, ahora la autoridad nos da un catálogo de códigos donde tú te tienes que alinear y buscar qué unidad de medida corresponde y empezar a cambiar todos tus productos. Si yo vendo 100 artículos, bueno, pues a lo mejor en una tardecita me lo aviento, pero imagínate los que venden 5,000, 10,000, 100,000 códigos, empezar a hacer toda esa chamba.
Y la que más dolor de cabeza les ha dado a los empresarios es la homologación del código del artículo, es decir, la autoridad ya tiene nuestros ingresos, nuestros egresos, la nómina, pero no sabía qué era lo que facturábamos. Y entonces ahora por cada artículo que nosotros tengamos con su código de barra, su clave de producto, su número de serie, etcétera, etcétera, también tenemos que ponerle un identificador que hay que relacionar con un catálogo que libera la autoridad de más de 50,000 códigos. Entonces yo, si vendía tazas, tenía yo que buscar a qué rubro pertenecía de ese catálogo y hacer el match. Y entonces eso puso a trabajar a los empresarios como no tienes una idea. Sí, me lo imagino, y además pues la importancia es realmente muy grande porque vemos que pues hay muchas empresas en México que son pequeñas y vienen las empresas que precisamente se están metiendo apenas en estos cambios, hay muchas empresas nuevas y de repente cuando mencionas precisamente el tema de los catálogos es impresionante, o sea, puede prestarse a muchas confusiones y pues ahí es un tema importante que juegan ustedes, ¿no? La importancia de que puedan asesorar y puedan trabajar precisamente con los empresarios. Sí, fíjate que te platicaba hace rato de la evolución. Cuando empezamos con la parte de sistematización, pues era muy claro que éramos personas de sistemas aportando a las empresas. Después, conforme fue evolucionando toda esta parte de los sistemas administrativos o ERPs, bueno, pues nos volvimos también expertos en operación, expertos en logística, expertos en manufactura. Y ahora, en estos últimos años, tenemos que ser también ahora contadores y casi fiscalistas o hacer equipo para poder llevar toda esta información a los empresarios y puedan ellos saber cómo hacer las cosas. No basta con instalar un programa y echarlo a funcionar, ahora hay que saber cuáles son las reglas, cómo funcionar, y ese acompañamiento es tan valioso como la herramienta en sí, porque tú puedes tener pues un carrazo del año, pero si no sabes manejarlo, pues lo vas a tener en la cochera guardado, ¿no? Entonces prácticamente lo mismo. Entonces ese acompañamiento, como bien lo mencionas, es la parte crítica para poderle decir al empresario, ¿sabes qué? Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, tus puntos de mejora son estos, y ahora con respecto a las cuestiones de la autoridad, bueno, pues hay que alinearnos de esta manera, apoyados obviamente con la parte contable de la empresa, con la parte fiscal, es una especie de una amalgama. Donde todos nos unimos para que esto funcione, ¿no? Quiero hacerles una invitación, hacemos una invitación Israel y yo para que puedan mandar sus preguntas a través de las redes sociales, a través de Facebook, y vamos a hacer un ejercicio que pues ha despertado mucho interés, es precisamente ver cómo se hace ya a niveles prácticos este tipo de facturación, y creo que aquí van a surgir muchas dudas. Antes de entrar a esta parte práctica, me gustaría preguntarte algo, Israel, que siempre hablamos precisamente de los negritos en el arroz, de los temas que nos cuestan trabajo, pero quiero preguntarte si hay algún beneficio que ustedes en el largo plazo estén viendo para las empresas, es decir, sabemos que es doloroso el cambio, que las empresas se espantan, pero pues hay que darles una palmadita y decirles que a lo mejor y tiene esto un beneficio a largo plazo. ¿Podría haber algún beneficio que ustedes estén destacando? Sí, por supuesto. Mira, uno de los principales es que ha sido una oportunidad para automatizarse. Al principio era cumplir con la autoridad con una facturación. Después, cuando sale la contabilidad electrónica, al tener que integrar la información hasta un nivel contable, nos permitió llegar a procesos más sensibles de las empresas, no nada más a la parte de ventas, sino ya también automatizar la parte de las compras, los inventarios, hasta poder llegar con la contabilidad. Entonces, una de las partes más importantes es eso, es una oportunidad para subirse a un mundo tecnológico y volverse más competitivo inclusive. Otras ventajas también es, por ejemplo, los mal usos que a veces se le daban a las facturas. No sé si te ha llegado a pasar, pero viajabas, ibas a un restaurante, a un hotel, pedías tu factura y bueno, pues tú tenías tu factura, la deducías, te llegaba por correo, etcétera, y resulta que después te la cancelaban. Y tú ya la habías pagado y no tenías forma ni siquiera de enterarte hasta después que ya te habían hecho una cancelación de factura. Entonces, esto es por ponerte un ejemplo, pero son una serie de controles que la autoridad va poniendo a manera, conforme va descubriendo deficiencias que se traían. Entonces, sí hay beneficios ahí integrados, sí parece latoso, sí se ve complicado, pero al final del día nos va a ayudar en muchos procesos, sobre todo en las empresas. Sí, digamos que lo vemos más desde el lado competitivo, ¿no? Nos puede volver como empresas más competitivas y poder pues ofrecer beneficios también igual al sistema que manejamos, ¿no? Todo ya es electrónico en estos tiempos.
Sí, imagínate, por ejemplo, el no nada más usar una caja negra para yo registrar una venta, sino hacer todo el análisis de datos que es muy valioso para las empresas. Entonces, ok, ya tengo que facturar. Bueno, pues ahora saquémosle provecho y sepamos cuánto vendo, a qué hora vendo, cuáles son mis mejores horarios, mis peores artículos, cuándo saco promoción o cuándo no saco promoción, y hacer toda esa minería de datos donde pues el mismo negocio te está hablando y te está pidiendo lo que necesita, y en función a eso, pues poder tomar decisiones, abro, no abro, cierro, cambio sucursal, veo a dónde, no sé, empezar a analizar mucho lo que se está generando y darle un valor especial a la información. ¿Qué te parece, a ver si vamos precisamente a esta parte práctica para que las personas que nos están siguiendo en esta transmisión puedan mandar sus preguntas y además nos muestres un poquito acerca de cuál es la aportación que tiene Microchip para este desarrollo? ¿Te parece bien? Sí, claro. Te dejo los micrófonos. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Bueno, pues vamos a ver cómo se genera una factura electrónica CFDI 3.3. Vamos a ver sobre todo los principales cambios que estamos sufriendo actualmente. Como cualquier factura, tenemos la parte del encabezado, donde tenemos la fecha. Ahora es muy importante la fecha, la zona horaria que esté perfectamente bien configurada para que de manera automática el CFDI tome ese dato. Obviamente la parte de los nombres, almacenes, direcciones, hasta ahí en ese momento no tenemos ningún cambio a la vista. Vámonos a definir lo que es el artículo. Nosotros hacemos la llamada del artículo y ahí es donde ya empezamos a ver cambios. Cuando abrimos el artículo vamos a ver qué encontramos ahora. Bueno, aquí empiezan las homologaciones en los catálogos que habíamos platicado, donde las unidades de medida, por ejemplo, ya tenemos códigos que la autoridad nos brinda y que tenemos que asignarle en este caso las unidades de medida para saber a qué representa. Cancelamos. Seguimos viendo que también aparece ahora la clave del SAT. Como lo comentábamos hace un momento, son los códigos que la autoridad nos ha asignado dependiendo del rubro en el que nuestro producto se localice y se tiene que asignar. Es importante saber que es un código completamente independiente a cualquier clave, a cualquier código de barras, a cualquier número de parte de un artículo. Simplemente es un código identificador adicional que la autoridad está solicitando. Regresamos a la factura. Si se fijan, todo esto es una codificación prácticamente interna que muchas veces se va a hacer una sola vez. Ok, llenamos nuestra factura. Internamente viene otra validación importante que es en el cálculo de los impuestos. Antes el impuesto se calculaba a nivel totales, ahora se va a calcular a nivel partida, pero la realidad es que no se nota, eso es algo imperceptible y que lo tienen que hacer los sistemas de manera interna. Otro dato muy importante ahora es el lugar de expedición, donde ahora tenemos que decir, vamos a abrir el lugar de expedición y vamos a ver qué datos tiene que llevar, ahora sí que esto del lugar de expedición. Un nombre, una zona horaria, a qué zona horaria pertenece, su domicilio, ciudad y código postal. Ahora el código postal tiene una importancia relevante porque hay una validación sobre los códigos postales y la zona horaria. Ok. Entonces, hasta ahí, si se fijan, realmente no ha habido un cambio más que interno, todo en la parte de catálogos. Vamos a ver otros datos importantes que va a ser el uso de la factura. Bueno, si se fijan, tenemos también el método de pago y las formas de cobro, que también son catálogos que están ya previamente definidos y previamente homologados. Otro dato importante que es nuevo es el que se llama el dato de uso, dato de uso de la factura. Uso del CFDI. Este dato nuevo es prácticamente para que el receptor indique para qué va a usar esa factura. Es un catálogo que también la autoridad ya asignó y yo ahí tengo que preguntarle al receptor cuál es el uso que le va a dar esta factura para que yo lo asigne, lo registre y quede guardado para este CFDI. Entonces, si se fijan, realmente los cambios se ven muy sencillos. Las partes más graves es la homologación de estos catálogos. Vamos a guardar la factura y la vamos a timbrar para que veamos cómo quedan los nodos. Bueno, aquí estamos viendo una parte de cobranza. Esto es ahora lo que es la factura 3.3.
Aquí podemos ver, ahorita de todos modos lo vamos a ver en archivo XML para que identifiquemos o nuestros lectores puedan ver y saber cuándo, cómo puedo identificar que me están entregando o no una factura 3.3. Todo esto es la parte del XML, prácticamente como ya lo conocemos, ya tenemos el folio del SAT, y es importante recordar que a partir del 1 de enero, ahora después de la fecha de ayer, ya no podrán timbrar, si la factura no es 3.3, es decir, que estuviera en 3.2, ya no podrán timbrarla a partir del 1 de enero. Todo lo que queda de noviembre y el mes de diciembre sigue el periodo de convivencia donde yo puedo usar ambas versiones de facturación. Ok. Vamos a hacer una impresión para verla, vamos a verlo en pantalla, cómo queda la factura 3.3. Recordemos que la impresión o la forma gráfica no es la parte importante es el XML. Recordemos que esto que estamos viendo en pantalla, que es el famoso PDF, es la representación gráfica de un XML. Por lo tanto, ha habido mucha controversia de si tengo que poner los datos o no. La realidad es que es al gusto del usuario. Si la autoridad ya me lo timbró como 3.3, quiere decir que ya está validada y que ya es perfectamente real la factura. Si yo le quiero insertar los datos adicionales como los códigos del catálogo de artículos o el código de homologación de los números de medida o la clave de los impuestos o la clave o todas las claves que ha homologado la autoridad, lo puedo hacer y se pueden ver, pero la realidad es que no es tan necesario. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que se indica que es la factura 3.3 y está perfectamente certificada. Vamos a ver el XML para ver cómo quedó. Aquí en el XML sí cambia, es ya una decodificación interna, difícilmente vamos a verlo o a entender todo lo que está diciendo. Aquí las partes más importantes es identificar sobre todo que sea versión 3.3. Regresamos, por favor, subimos. Ok, entonces, como lo podrán ver, pues realmente no se ve tampoco tan grave, toda esta decodificación es interna, como ya lo habíamos visto. Hay cosas que cambian de manera de estructura, pero la realidad es que a nosotros como usuarios difícilmente nos va a importar, ni siquiera lo vamos a interpretar a detalle. Entonces, a grosso modo, esa es la parte de la factura electrónica, la versión 3.3. Vamos a ver ahora un recibo de cobro. Entonces, vamos a cerrar esta factura. Recordemos que los recibos con complemento de pago también entran en vigor. Sin embargo, ahorita iban a entrar a partir del 1 de diciembre, lo van a mover hasta prácticamente finales de marzo, principios de abril, donde yo por cada factura a crédito que generara y por cada recepción de cobro que el cliente me estuviera entregando, yo tendría que darle un recibo por cada parcialidad generada. En este caso, es un recibo de cobro donde yo asigno qué cliente me lo está entregando, cuál es la forma en la que lo estoy recibiendo, su referencia, descripción y cuánto me va a pagar. En este caso vamos a poner que nos paga 1,000 pesos. Y en esta parte, lo más importante, también tiene el lugar de expedición y el uso del CFDI también. Se acredita, vamos a acreditar cuál es la factura que se está pagando o a qué factura le estamos abonando estos 1,000 pesos para que quede perfectamente ligado a nuestro recibo. Establecemos cuáles son nuestra cuenta de banco de recepción, es decir, a dónde se está depositando este cobro y lo vamos a guardar para poderlo timbrar. Ya está guardado, ya generamos el CFD y también lo certificamos. Y entonces ahora estos no quedan como ni recibos ni XMLs, ni CFDs de ingresos, ni CFDs de egresos, quedan como CFDs de pago. Estos ya los podemos empezar a usar, ahorita son opcionales, todavía no son obligatorios, pero ya es algo que se tiene que hacer tanto para anticipos como para pagos en parcialidades, sobre todo facturas a crédito. Pues esto es, Roberto, ¿cómo ves? Es todo un tema, hemos generado ya una polémica completa, Israel, dentro de las redes sociales de Facebook. Ya deberías ver la conversación que tenemos y me gustaría
Antes que nada, agradecerle mucho al público que está conectado, que sigan enviando preguntas. Vamos a dar lectura alguna de estas preguntas y sobre todo también de muchas quejas. Hay muchas personas que están quejando en esta discusión. Le agradecemos a Lynn Montiel que se haya comunicado. Dice que la forma de hacernos cuadritos la vida. Es un mensaje que le manda por ahí a las autoridades del SAT. Darío Pérez también igual dice que está de cabeza con todos estos temas. Pati Gallegos también está conectada viendo esta transmisión. Nayeli Orozco nos pregunta algo que ha desatado también la polémica dentro de estas redes sociales. Y es, Nayeli nos pregunta, ¿qué beneficios trae a los contribuyentes migrar a la factura 3.3? Sinceramente, ¿el beneficio es para los contribuyentes o para el SAT? Saludos, Israel. ¿Qué opinas? Bueno, Nayeli, gracias por participar y definitivamente sí. El primer beneficio es para la autoridad porque cuando ellos recibían la información estaba incompleta y tenían montones de información, el famoso Big Data que iba generando la misma autoridad al tener nuestros ingresos, la facturación, los gastos, pero estaba incompleta o no podían sacar la información necesaria. Entonces, una de las principales cuestiones por toda esta evolución es principalmente para la autoridad, es correcto. Hay otra pregunta también igual que nos hacen por acá. Muchísimas gracias, Nayeli, por la pregunta. Checo López nos pregunta, ¿y si lo que facturo no está en la lista, qué pasa? Esta famosa lista. Ok, mira, difícilmente, Checo, son casi 50,000 códigos, hay que revisarlos bien y además siempre está el famoso por definir. La recomendación es, traten de usarlo lo menos posible, si hay que escarbarle, está complejo localizarlo, hay algunas herramientas, inclusive en Excel, donde te ayuda mucho y lo puedes buscar por sectores, por fabricante, etcétera, etcétera, y entonces es sencillo de encontrar. La recomendación es que se apoyen con su contador para saber a dónde lo podemos clasificar o con sus proveedores. Normalmente el proveedor también tiene que hacer lo mismo. Bueno, pues hay que solicitar al proveedor, si él ya lo hizo, pues que nos mande cómo yo voy a decodificar mis artículos, ¿no? Le agradecemos también a Guadalupe TG que se comunicó y que precisamente le contesta a Nayeli que pues el beneficio real es también igual para el SAT, este beneficio de factura en la versión 3.3 de factura. Blanca Díaz también está conectada, manda saludos. También está Jorge Pardo, dice que es más trabajo para los operadores de nómina. Betty Gaspar tiene una pregunta aquí importante, le agradecemos a Betty la pregunta. ¿Qué puede pasar si no migro a la nueva facturación? ¿Existe algún tipo de sanción? Aquí hablamos un poquito de este tema de Lolita y se convierte en Dolores. Pues fíjate que no va a haber sanción, el problema es que no voy a poder facturar. Al momento que yo no cambie a la 3.3, cuando yo quiera hacer mi timbrado en el PAC, definitivamente el PAC lo va a rechazar, no lo voy a poder facturar. Entonces, no hay una sanción como tal, pero pues está peor, no puedo vender. Quedamos fuera de la jugada. Quedamos fuera de la jugada, entonces sí hay que migrarlo, ¿no? Le agradecemos también a Luis Merlín, que siempre está conectada precisamente en estos chats y nos manda preguntas interesantes. La pregunta que nos hace es, ¿qué beneficio tengo con esta nueva facturación? Es un poquito referido a lo que nos decía Nayeli. Sí, no sé si nos puedes comentar rápidamente. Básicamente sí va a haber beneficios, no son directamente para las empresas, más bien es para los contribuyentes, donde no me van a poder cancelar mi factura ya con recibos de cobro migrado, donde la información va a estar muy estandarizada y va a estar completamente pareja, pero realmente los beneficios son pocos para nosotros como contribuyentes, la realidad es que son pocos. Nos hace una pregunta también José Quetzalcóatl Medina Herrera, nos pregunta, personas físicas, ¿qué beneficios tenemos? Beneficios, pues el estar automatizados y tener controlado nuestro negocio. Mira, la realidad es que todos estos cambios sí traen un beneficio, la realidad es que no son tan tangibles como uno quisiera, que, bueno, es que ahora voy a vender más, pues no, la realidad es que no, es simplemente una alineación de la información. Nos hace una anotación Rubén Islas, le agradecemos mucho. Nos habla precisamente acerca de esta obligatoriedad de la migración, que es el 1 de enero, como los cambios que habíamos comentado al inicio. ¿Nos puedes platicar un poquito, Israel, estos cambios, cómo están generando en temporalidades, de acuerdo con lo que dijo el SAT ayer? Sí, mira, como te platicaba al principio, han sido muchos cambios en lo que va del año. Empezó la nómina, empezaron los complementos. Prevemos que muy probablemente sigan evolucionando. Estos en específico fueron muy agresivos, fueron muchos, que hubo un impacto a las empresas directamente en el armado de la información, en el definir la parte de catálogos e incluso en la parte de proceso. Ahora generar un recibo de pago, recibo de cobro por cada transacción que me dé mi cliente, pues imagínate las empresas que dan muchos créditos y que una factura tiene 3, 4, 5 paguitos, pues ahora hay que generar un recibo y además pues tengo que pagar el timbre, ¿no? Entonces tiene un costo adicional. Y como fue una carga importante, la primera liberación fue el 1 de julio, de ahí del 1 de julio dijeron, bueno, hay una temporada de convivencia hasta el 1 de diciembre, y como vieron que la realidad es que la migración no ha sido todavía hay muchos contribuyentes que faltan, estamos hablando alrededor, pues yo calculo de un 40%, todavía es bastante.
por lo menos en lo que es nuestra base instalada, pues la autoridad fue que definió, ¿sabes qué? Un mesecito más a ver qué pasa, ¿no? Perfecto, Israel. Hay una pregunta que nos hace Lilina Rocha. Dice que sus clientes pagan a crédito. ¿El pago en la factura tiene que ser PUE o PPD? PPD. Okay. PPD. Genaro Mejía nos hace una pregunta también precisamente sobre, abonando precisamente a los beneficios. Dice que si realmente se ha simplificado y facilitado el pago de impuestos, ¿y por qué necesitamos a fuerza un contador? Nos pregunta Genaro Mejía, gracias. Bueno, hacia allá va, hacia la simplificación de impuestos. De hecho, por ejemplo, uno de los cambios donde el IVA o el impuesto del producto se calcula a nivel partida y no a nivel totales, es precisamente para tener mayor exactitud en el cálculo de impuestos. Y yo creo que ya les ha pasado a varios que ya llegan invitaciones automáticas por parte de la autoridad donde ellos ven, oye, tú tenías una tendencia de pago o de impuestos y de repente tienes picos o de repente ya no tienes. Entonces ahorita son invitaciones, pero la realidad es esa, que están invitando a que todo se homologue, que todo se empareje y que el cálculo de impuesto sea un poco más automático. En la parte del contador no estoy muy de acuerdo. Los contadores, su finalidad no es calcular impuestos, la realidad es que es una tendencia que tuvieron y que a los contadores se les casilló allá, ¿no? Donde decías, oye, contador, ¿cuánto es 2 más 2? Y el contador te decía, bueno, pues ¿cuánto quieres que sea, no? No, la realidad es que el contador es una persona que te puede dar los estados financieros, regularte cómo está, que te dé información y ayudarte a traducirlo y se vuelve un asesor para ti. La parte de impuestos viene junto con la parte de contabilidad. Entonces, un contador es indispensable y es tu asesor de cabecera prácticamente. Sí, es bien importante, ¿no? Porque además se le está dando precisamente la función que cumple un contador, que no es esta parte como tú mencionas, de decirme yo te arreglo lo que tú quieres, te digo cuánto pagar. Así es. Al contrario, ahorita viene una revaloración del puesto contable donde se vuelven unos consultores por excelencia y te ayudan a alinear tu proceso, te ayudan a tener tu proceso estandarizado, que no tengas problemas con el fisco y a entender todo este tipo de reglas que están saliendo, ¿no? También nos escribe Fabián Meinovich, María Elena Altúzar García, que nos hacen pues algunos comentarios, sobre todo críticas para el gobierno acerca de que pues son unos ladrones y que este cobro de impuestos, bueno. Liliana Rocha nos hace una pregunta también, precisamente abonando, dice, con más de 1,000 clientes, tengo que preguntarle a cada uno para qué va a usar el CFDI. Sí, desgraciadamente sí. Es todo un tema, es donde viene la parte de impacto en proceso de la empresa, como los catálogos de artículos que podemos tener de 100 a quién sabe cuántos, ahora sí a los clientes hay que estarles preguntando para qué quieren su factura. Muchas empresas lo que están haciendo es ya hacer mailing a sus clientes, oye, mándame tus datos, tu referencia, para qué la vas a usar, y ya los sistemas van grabando el dato, entonces ya no tiene que ser tan repetitivo, pero en los mostradores definitivamente sí, y todavía hay una controversia, porque a veces una factura la puedes usar para más de una sola cosa, donde ahorita nada más tenemos un dato, y es un tema ahí que todavía no se ha resuelto, pero sí efectivamente hay que preguntarle a nuestros clientes para qué quieren su factura. Me imagino que es para encadenar los procesos, ¿no? También la parte de las cadenas de proveeduría y todo esto que a veces dicen que no estaban tan alineados, ahora lo están alineando de esa forma. Y la deducibilidad, saber para qué quieres la factura, si es un gasto, si es una compra, etcétera, etcétera. Sí, así es. También le agradecemos a Irene Carvajal, nos hace también una mención precisamente al tema que habíamos mencionado anteriormente, que es el de para qué le sirva a la ciudadanía en este tema de las personas físicas y morales, que ya nos decía precisamente Israel, que es precisamente más un beneficio pues para el fisco. Sí, directamente para el fisco, directamente para extraer información ellos, que esté completamente legible y puedan sacar estadísticas, datos y cuánto debemos de impuesto, ¿no? Mauricio Virgen nos pregunta, ¿se mueve el plazo para comprobantes de pagos hasta marzo? Sí, hasta finales de marzo, principios de abril. Mauricio nos pregunta también igual Mauricio Virgen, ¿en dónde puede ver este video nuevamente? Pues aquí estarán viendo la repetición en el Facebook de alto nivel durante todo el día y el tiempo que ustedes quieran y podrán seguir enviando sus preguntas. Y también hay otro dato importante, Roberto. Venía para principio de año un proceso de cancelación. Viene una autorización donde ya no puede el emisor cancelar nada más porque sí la factura, sino que tiene que solicitar la autorización al receptor. Es un proceso ahí que va a estar medio complicado. Se preveía que iba a salir para el 1 de enero, ahorita se mandó para el segundo semestre del 2018, que eso también nos ayuda un poco. Rosa Laura Castillo nos dice que si habrá algún seminario para checar en persona, ya que no se aprecia muy bien en la parte de la transmisión, tal vez habla un poquito acerca de los reflejos, no sé, pero si habrá algún tipo de seminario. Sí, de hecho nosotros como empresa, independientemente de si son clientes o no, tenemos sesiones, sobre todo internet para tener mayor alcance, algunas sí los hemos hecho presenciales, pero donde estamos haciendo todo este tipo de pláticas, inclusive con fundamentos, con argumentos contables, para que sepan perfectamente qué es lo que está sucediendo. Nos preguntan también por acá,
También Emil Barragán hace la misma pregunta acerca de los cursos, acá está ya respondido esta parte. Carlita dice, yo facturo desde mis cuentas, así ahí también aparecerán las actualizaciones. Es automático, sí, al ser un sistema de la misma autoridad, ellos automáticamente van a estar facturando ya sobre la 3.3. Y también hacer mención otra vez, recordar ese tema del movimiento que hizo ayer la prórroga que otorgó, porque nos dice Catalina Olivares precisamente en estas dudas que si no se ha movido del 1 de diciembre, pues ya se movió. Sí, exacto, Catalina, ya se movió al 1 de enero, entonces tenemos un respiro más, lo que nos queda de noviembre y todo diciembre. La recomendación es no lo dejen al final, aunque parece que tenemos todavía un mes, viene un mes difícil, es un mes de mucho movimiento, sobre todo para las empresas comercialmente hablando, y hay que hacer mucha talacha para que esto funcione, entonces la recomendación es no lo dejen al último. Nos preguntan también por acá Sunshine Montserrat, ¿cómo puedo manejar los anticipos a cuenta de materia prima para mis proveedores? Bueno, es todo un tema la parte de anticipos. La realidad es que tiene que dar ya los recibos de pago, pero todavía no son obligatorios ni siquiera para enero, esos vienen para abril, pero sí ahora hay que generar recibo para la parte de anticipos también, es correcto, pero hasta abril. Okay. Por aquí Dorelia nos echa una flor, dice que muy interesante y muchos saludos de parte de ella. Gracias, muchos saludos. Artur Ross también nos está preguntando, ¿se vale la refacturación? Sí, claro, o sea, los procesos internos de las empresas no cambian, todos vamos a seguir operando igual, vendemos, hay devoluciones, en caso de una refacturación igual se puede cancelar y la puedo volver a generar. Todavía no está el proceso de solicitud de autorización de cancelación, entonces hasta ahorita lo podemos seguir haciendo como siempre. Cuando salga ese proceso, pues ya les platicaremos cómo está el asunto. Liliana Rocha nos vuelve a preguntar, ¿es mejor pedirle a mis clientes que paguen primero y después facturo justo para evitar los recibos de cobro? Es un tema complejo. La realidad es que la factura es el documento mercantil que te va a ayudar para ese pagareo, para cobrar ese dinero. Entonces, es dependiendo de la operación de la empresa, dependiendo cuál que sea lo que más les conviene, porque es cierto, hay un costo integrado al generar un recibo por cada bono. Entonces hay quienes están, ahora recordemos, si lo van a hacer anticipos, también tengo que generar el recibo de pago. Entonces, si tengo la oportunidad de dar la factura cuando me están pagando, es la única manera que me ahorro el recibo. De ahí en fuera, tengo que generar el recibo de pago. Aquí hay una pregunta interesante que nos hace también Alfred Ramos y nos dice que en seguros de gastos médicos mayores corporativos, ¿cómo poder informarle a un cliente que primero debe pagar y después se le entregará su factura? ¿Cómo debe de informarle a un cliente? Bueno, pues que le eche una llamadita y que le platique, ¿no? Mira, la realidad es que volvemos a lo mismo, no cambia la forma de hacer las cosas, simplemente se arregla o se alinea un proceso que no se tenía, que era un poco informal. Yo recibía un dinero de una persona y hay quienes generaban una factura por anticipo, hay quienes daban un recibo que la realidad es que no tenía ninguna validez oficial, y ahora lo único que hay que hacer es un documento adicional electrónico. Entonces la recomendación es empezar a tener mejor comunicación con sus clientes, hacer campañas a lo mejor de correos electrónicos, de informaciones ahí mismo en las cajas o en los mostradores, para que los clientes también vayan enterándose, porque hay muchos contribuyentes que no saben de todos estos cambios, ¿no? Y les queremos agradecer mucho precisamente a todos los lectores que se han comunicado a través de sus preguntas en la red social. El tiempo es limitado, tú lo sabes, pero tenemos esta invitación para que sigan escribiendo a través de la cuenta de Alto Nivel y generando las preguntas, y yo imagino que pues habrá tal vez algún tiempo para que ustedes puedan conectarse y revisar un poco de los cuestionamientos y pues informarles. Sí, claro que sí, con mucho gusto ahí vamos a estar. Igual les dejo la página de nosotros, es www.microsip.com, o nos pueden buscar en nuestras redes sociales, @microsip en Twitter, en Facebook como Microsip, o en nuestros teléfonos aquí en la Ciudad de México, con todo gusto también los podemos estar atendiendo y asesorando, en el 55 43 22 85, con todo gusto ahí estamos para servirles. Y gracias, si me permites una última pregunta, sí, solamente para que el auditorio se precisamente siga mandando más preguntas en las retransmisiones. Nos dicen precisamente, Leticia Beltrán, si hay un horario para generar factura. No hay un horario, no, Leti, no, ninguno. Acuérdense que hay un horario en lo que yo genero la factura y la timbro, son dos procesos. Yo genero la factura y yo con mis sellos y certificados se genera automáticamente el XML. El proceso posterior es el timbrado con el proveedor autorizado de certificación. Esto sobre todo cuando son sistemas. Cuando yo tengo un proveedor en la nube o timbro directamente con el SAT, eso ya es automático. Okay. Pero ese es el proceso donde yo no tengo que dejar pasar el tiempo. De ahí en fuera, mientras que mi zona horaria corresponda a mi código postal y mis computadoras tengan sus fechas en orden, no debo tener ningún problema.
Perfecto, Israel. Pues reiteramos este agradecimiento. Muchísimas gracias por haber venido a visitarnos, por haber venido por parte de Microsif. Y pues bueno, aquí eres bienvenido el día que quieras venir a explicarnos estos cambios constantes. Esperemos que no sea todo el tiempo. Roberto, muchísimas gracias, Israel. Muchas gracias. Y pues bueno, a nuestros amigos de alto nivel les queremos agradecer mucho el tiempo que nos han dedicado para acompañarnos a esta aventura que nos ha impuesto el SAT y que bueno, pues debemos de cumplir y ver los beneficios.